Solo quiero comentarles, en esta semana vamos a la clase de Iglesia Local y Misiones, vamos a estar promocionando las misiones, vamos a estar orando por algunas etnias, es parte de un ejercicio que estamos llevando a cabo en la clase, entonces voy a tratar de ser breve para que al final tengan también tiempo para poder, podamos orar por estas etnias. Nos van a dar un poquito de contexto en estos lugares y pues gracias a Dios porque podemos estar aquí en este día. Quiero que prendan sus Biblias, pero no se puede ahorita, ¿no? Entonces quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 24. Esta semana vamos a estar hablando acerca de la obediencia, ¿no? Siguiendo a las llamadas a seguir las pisadas de Jesús en obediencia. Entonces, vamos a meditar en esos pasajes y les voy a pedir que leamos con voz fuerte estos pasajes, capítulo 16, Mateo 16, versículos del 21 al 24, en la Reina Valera. Sí, lo leemos todos juntos. La palabra de Dios dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En este día vamos a meditar en esos versículos y yo quiero hacerles una pregunta. Vamos a hablar acerca de un discipulado o lo que es ser un discípulo. Pero quiero hacerles una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que nos hace discípulos? ¿Qué es lo que nos hace discípulos? ¿Cuál es la definición? ¿O podrían dar alguna definición, alguna característica de un discípulo? Seguir a alguien. ¿Qué más? Imitarlo, ¿qué más? Aprender todo del maestro, muy bien. Obediencia a mi líder, exactamente, ¿no? Entonces, quiero preguntarles, ¿un discípulo es alguna persona que se graduó de algún discipulado o un programa de discipulado? No. O sea, es parte de un discipulado, la enseñanza, ¿verdad? ¿Ser un discípulo es solamente ir a la iglesia? ¿Ser un discípulo es nada más donar ofrendas o dar dinero? No. ¿Ser un discípulo es nada más intentar ser una buena persona? Pues como que no, ¿verdad? Alguna de estas preguntas o algunas de estas características obviamente es la consecuencia de un discipulado, la consecuencia de que una persona esté viviendo como un verdadero discípulo. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Eres un discípulo de Cristo? ¿Consideras que eres un discípulo de Cristo? Amén. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿te consideras como un discípulo de Cristo? ¿Sí? O sea, pero díganlo con alegría, o sea, soy discípulo de Cristo, ¿no? Cuando hacemos esta pregunta nos quedamos así, o muchas personas se quedan así, como, pues sí, creo que sí. Pues voy a la iglesia, pues doy de comer a los pobres y ofrendo, ¿no? Pues nos quedamos así como atónitos, ¿no? Como que nos llega la pregunta así de golpe. Normalmente la gente va a dar este tipo de respuestas, ¿no? ¿Qué es un discípulo? ¿Eres un discípulo de Jesús? Y te van a decir, bueno, sí, porque pues creo en Dios, ¿no? Voy al templo, participo en la Santa Cena, doy el diezmo, soy un buen cristiano, participo en las actividades de la iglesia, etc. Son consecuencias de un discipulado, o sea, de ser un discípulo, obviamente, pero no es meramente que sea un discípulo. Y esas respuestas siempre
Estas respuestas van a ser la consecuencia de que naturalmente nosotros vivamos como discípulos de Jesús. Entonces quiero dar una pequeña definición de quién es un discípulo y quiero hablar de nuestro contexto, ¿no? Como lo concebimos nosotros. ¿Quién es un discípulo? En nuestro contexto es una persona que ha nacido de nuevo, es decir, que cree en Jesús, sigue fielmente al Maestro, es decir, le es obediente, y está dispuesto a aprender sus enseñanzas, adoptar su estilo de vida, es decir, que es transformado, y serle fiel incluso hasta la muerte. Hay algunas cosas o algunas características de los discípulos. Una de ellas es que cree en Jesús, que ha nacido de nuevo, es obediente a Dios, vive una vida en transformación, en santidad, y le es fiel a su Maestro, en este caso a Jesús, hasta la muerte. Entonces, ese es el distintivo de un discípulo. Cuando leemos la Biblia y vemos en el capítulo 10 de Mateo, vemos el llamado de los discípulos. ¿Cuál era la intención de Jesús al llamar a sus discípulos? ¿Cuál creen ustedes que era la meta o la misión de Jesús o el propósito de Jesús al llamar a sus discípulos? Que le siguieran, ¿qué más? Que continuaran su misión. ¿Qué más? Que fueran restaurados, que fueran transformados, que ellos adoptaran un estilo de vida como Jesús, que fueran parte de lo que Él ya estaba haciendo, pero de lo que Él les iba a encomendar que hicieran, ¿no? Ser transformados por Jesús, transmitir la vida de Jesús en ellos. Ahora, Él tuvo la iniciativa de de llamar a esos discípulos. No es una cuestión propia, no es una cuestión que uno diga, pues yo quiero ser discípulo de Jesús por cuenta propia. No, es un llamado, la iniciativa de Dios a que nosotros seamos discípulos. Entonces, cuando leemos estos pasajes ahora que leímos estos pasajes, este pasaje en Mateo 16, vamos a ver una condición que Jesús da a sus discípulos, si es que lo quieren seguir, para que fueran sus discípulos. Y esa condición fue la obediencia total de sus vidas. Una obediencia total de sus vidas. Entonces, como título, titulé este sermón, esta reflexión, como teniendo en mente todo esto que acabamos de platicar, hay que hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que nos hace discípulos obedientes? ¿Qué es lo que nos hace discípulos obedientes, ¿no? Entonces, en estos versículos, en el versículo 26 vamos a encontrar la respuesta en las propias palabras de Jesús, y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Nos ponemos un momento en el lugar de los discípulos, y podemos también encontrar estos pasajes paralelos en Marcos, pero también en Lucas. Y en muchas ocasiones Jesús hablaba la verdad, o sea, era contundente con lo que significaba ser un discípulo o el costo de ser un discípulo. Y en esa ocasión en esa ocasión pasa lo mismo. No quiso suavizar las palabras como para que sus discípulos dijeran: pues sí, voy a seguirlo, porque pues la vida se ve que está fácil, ¿no? Entonces, ¿cuál es la palabra y qué es lo que implica el que uno se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que le siga? Implica un compromiso total de sus vidas, implica también obedecerlo, no importando las consecuencias. Obviamente, en esos versículos, y vamos a meditar también en algunos versículos más adelante, aquí cuando Jesús hace este llamado a sus discípulos, no solamente les está invitando o los está exhortando a que los sigan o haciéndoles esta invitación, sino que más adelante, no pone las condiciones de una obediencia, sino que más adelante y constantemente en su ministerio, pero específicamente en Mateo 26, vemos la culminación de esto a lo que Jesús los estaba invitando: a negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día, ¿no? Y seguirlo. Entonces, ¿qué debo hacer para que ser un discípulo obediente? La primera acción, obviamente lo vemos en este versículo, es negarse a sí mismo, es decir, obedecer a su maestro fielmente. No sé ustedes, pero a mí cuando escuchaba esa palabra de negarse a sí mismo, lo primero que se me venía a la mente era como despreciarme a mí mismo, despreciar el valor que yo tengo, o
lo que yo considero que es como el despreciarme a sí mismo, pero lo que Jesús está enseñando en ese contexto es renunciar al egocentrismo y a la búsqueda de ambiciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Ahora, las palabras que usa en que usan en este pasaje pueden significar resistir, rechazar y decir no. Negarse a sí mismo es tomar la decisión de no seguir los intereses propios o seguridades terrenales. Esta cuestión de negarse a sí mismo obviamente tiene que ver con una negación a lo que este mundo ofrece y someternos en obediencia a la voluntad de Dios, a lo que Dios ofrece de nosotros. Y obviamente tiene un costo, que es la obediencia, y una obediencia genuina al Maestro. Ahora, esto no significa, no implica, ¿no?, que los deseos, que los sueños o las individualidades sean incorrectas. Cada uno de nosotros tenemos ciertas aspiraciones, tenemos ciertos deseos, pero lo importante aquí es someter nuestros deseos a la voluntad de Dios, anteponer la voluntad de Dios antes que nuestros propios deseos. Implica abandonar nuestra forma de vivir, dejando a un lado los deseos que lleva una vida sin Él, y dejar en sus manos nuestra voluntad y obedecer la suya. Ahora quiero que me acompañen en Mateo 26, lo que les acababa de mencionar. En Mateo 26, cuando leemos Mateo 16, no solamente le pide a sus discípulos que se nieguen a sí mismos, no es una petición nada más como hazlo y nada más, sino hazlo porque yo te voy a enseñar qué significa negarse a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguir, en ese caso, seguir al Padre, ¿no? Quiero que vamos a reflexionar nada más en tres pasajes con esa enseñanza. En el capítulo 36, alguien que pueda leer el versículo 36 de Mateo 26. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Puede otro leer versículo 39? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Alguien puede leer el 42? Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Puede leer alguien el versículo 44? Y dejándole se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Gracias. Cuando leemos estos versículos encontramos una constante. No sé si lo pudimos notar. ¿Cuál fue esa constante? O sea, había una palabra que decía Jesús constantemente en estos tres pasajes. Sí, oró, obviamente, ¿no? Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú, hágase tu voluntad, ¿no? Entonces, Jesús obviamente estaba ya a punto de ser crucificado. ¿Qué iba a pasar? Algunos acontecimientos que iban a pasar antes de la crucifixión, o bueno, hasta la crucifixión. ¿Qué iba a pasar? Iba a pasar primero pues, la traición de Judas, ¿no? Luego la negación de Pedro, luego iba a ser condenado y después iba a ser crucificado, ¿no? Ahora imagínense cómo se sentirían ustedes si tuvieran que pasar por todo, si se les dijeran, ¿sabes qué? Vas a pasar todo esto. ¿Cómo se sentirían ustedes? O sea, por causa de Cristo, que dijeran, vas a pasar todo esto por causa de Cristo, por causa del Evangelio. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo nos sentiríamos? Pues abandonados, ¿no? O diciendo, pues, ¿realmente voy a seguirlo o no? ¿No? Pero Jesús obviamente nos enseña aquí a someternos a la voluntad de Dios. Nos enseña a no hacerlo como Él deseaba, sino haciendo la voluntad del Padre. Habían algunos acontecimientos, como ya los habíamos dicho, pero algo muy importante, y yo creo que es lo que más dolía, ¿no? Que sería abandonado por sus discípulos y más fuerte aún, caería sobre él toda la ira de Dios. Todos los pecados del mundo iban a caer sobre Dios, sobre él. Ahora, sabía cuál era el costo de obedecer al Padre, sabía cuál era el costo de continuar haciendo la voluntad
de Dios. ¿Cuánto de nosotros nos cuesta hacer la voluntad de Dios? ¿A cuántos de nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios en diferentes aspectos de tu vida diaria como discípulo? ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros obedecer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos? No es fácil, ¿verdad? ¿O sí es fácil? Sí y no. Y ahorita vamos a ver por qué. Es difícil porque en ocasiones nos cuesta a nosotros dejar morir a nuestro yo, negarnos a nosotros mismos y someternos a la voluntad de Dios. Ahora, Jesús dando el ejemplo de cómo es una obediencia al Padre, yo les quiero preguntarle, ¿cómo entonces logro yo negarme a mí mismo y obedecer a Cristo? Lo vemos en esos mismos pasajes. Volvemos a leer el Mateo 26, capítulo 36, dice, sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Versículo 42, y otra vez se fue y oró por segunda vez. El versículo 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez. ¿Cómo logramos nosotros entonces negarnos a nosotros mismos? La respuesta es teniendo una constante comunión con Dios. O sea, Jesús siendo Dios mismo, era constante en esta búsqueda de Dios. Obviamente el negarse a sí mismo y decidir obedecer a Cristo sí tiene que ver con una propia decisión, con algo que nosotros podemos hacer. Pero no debemos centrarnos en lo que nosotros nada más podemos hacer, sino en una búsqueda constante de Dios. Nosotros vamos a poder someternos y obedecer la voluntad de Dios. Por eso yo les decía, es fácil y difícil. Fácil cuando nosotros entendemos quién es Dios, quién es Él para nosotros y los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Negarse a sí mismo obviamente es abandonar una forma de vivir y someternos a la voluntad del Padre, es decir, estar obedeciéndolo a Él constantemente. ¿Es fácil negarse a sí mismo? ¿Es posible? Negarse a sí mismo no es fácil, como ya lo habíamos dicho, pero debe ser una constante comunión con Dios, un constante deseo de buscar la voluntad del Padre, seguirlo en obediencia, confiar en su palabra y algo muy importante, y eso sí es clave en nuestra vida como discípulos, tener una relación intencional con Dios. Yo creo que cuando tenemos una relación intencional con Dios y una relación constante con Dios, el obedecer y someternos a su voluntad va a ser algo llevadero, algo que se nos va a hacer fácil, obviamente. Es la dependencia en el Espíritu Santo, tener una constante comunión con nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Ahora, ¿te cuesta obedecer a Dios? ¿Nos cuesta obedecer a Dios? ¿Cuánto nos cuesta? Como discípulos, ¿cuánto nos cuesta obedecer a Dios? ¿Has reconocido qué aspectos hacen que te limiten o estorben para obedecer a Dios? ¿Sí los has reconocido? ¿Sí los hemos visto? Uno de ellos, yo debo confesar, son las redes sociales. Sé que tengo que obedecer a Dios y tener una constante comunión con Él, pero me distraigo. Tengo que confesarlo. ¿Ya lo identifiqué? Y Andrew Murray, en su libro Una vida de obediencia, dice, nuestra desobediencia debe ser confesada en una vaga generación. Ahora, no es cuestión de que nosotros buscamos nuestra desobediencia, pero no así de manera general. Señor, perdóname porque te he desobedecido. En el nombre de Jesús, amén. ¿No? Es válido reconocer nuestra desobediencia, pero las cosas específicas en las que realmente desobedecemos deben ser descubiertas. ¿Qué cosas en tu vida diaria hacen que no obedezcas a Dios? ¿Ya las descubriste? Si no, pues búscale, porque yo creo que sí hay alguna. Confiésalas, abandónalas y entrégalas a Cristo para ser limpiado, ¿no? ¿Qué has descubierto que te limita a obedecer a Cristo? ¿Qué es lo que te limita realmente a tener una vida en obediencia a la voluntad de Dios? Yo sé que muchos de ustedes
ya estamos aquí y gracias a Dios por ustedes, pero en algún momento nosotros tuvimos que tomar decisiones en obediencia a Jesús para estar el día de hoy aquí sentados, preparándonos. Pero eso no termina ahí. El discipulado, la obediencia como discípulos es un constante. Es un día a día, negarse a sí mismo y someterse a la voluntad de Dios. Antes de que seas pastor, antes de que seas misionero, antes de que seas maestro, antes de que seas esposo, antes de que seas esposa, hijo, eres un discípulo de Cristo. Y esa debe ser nuestra motivación para obedecerlo a Él. Lo que Él ha hecho en nosotros, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y dejarnos ser transformados por Él en medio incluso de las situaciones difíciles. ¿Con qué estamos batallando? ¿Qué te estorba para obedecer a Dios? ¿Ya lo confesaste? ¿Ya lo abandonaste? ¿Ya se lo entregaste a Cristo? Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Te invito a que quites las cosas que te estorban para obedecer a Dios. Quita las cosas que te distraen de buscar la voluntad de Dios. Quita las cosas que hacen que no te quieras negar a ti mismo y hacer la voluntad del Padre. En ocasiones vamos a ser rechazados por los demás. Algunos sus propios familiares lo han rechazado por ser un creyente, por ser un discípulo. Muchos de ustedes han sido rechazados incluso en los campos, en su vida diaria, han sido la burla de sus amistades. En muchas ocasiones nosotros hemos tenido que dejar ciertas comodidades y tener una total dependencia en Dios, una obediencia al Espíritu Santo. Hay cosas que nos cuesta dejar, nos va a costar dejar. Hay cosas que debemos sacrificar por obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Cada decisión que nosotros tomemos con respecto a las decisiones que vayamos a hacer, hagámosla buscando a Cristo y por amor a Él, obedezcámoslo a Él sin importar las consecuencias. ¿Cuál era la consecuencia de obedecer al Padre por parte de Jesús? La muerte. Ser sacrificado, ser burlado, ser atravesado, ser desfigurado. Y dice uno, bueno, es que era Jesús. Pues sí, pero también era hombre y conocemos también lo que Él quería enseñarnos, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer para ser un discípulo obediente? Niégate a ti mismo. Ten una constante relación con Dios y deja que Él te transforme y que cada día vivamos en obediencia a nuestro Padre. La segunda acción la encontramos también en el versículo 24, que es tomar mi cruz cada día. ¿Han escuchado esta frase de esa es la cruz que me tocó llevar? Sí, ¿verdad? Ya, por ahí creo que ya la han aplicado. Muchas veces tomamos esta frase, decimos, es que esa es la cruz que me tocó llevar, con referencia al esposo o a la esposa, ¿no? O a los hijos también, o alguna enfermedad, o alguna situación difícil. Es que eso es lo que Dios me dijo que llevara, esta cruz es la que debo llevar, ¿no? Mucha gente lo asocia siempre, obviamente, a soportar una enfermedad, yo le puse aquí también a un familiar, a una discapacidad, una experiencia negativa o algún tipo de relación molesta. Pero las palabras de Jesús iban más allá, ¿no? Para nosotros es un poquito difícil a lo mejor entender completamente el contexto de esas palabras, pero las palabras de Jesús dándoselas a sus discípulos, imagínense con sus discípulos, el hecho de que sus discípulos escucharan tomar tu cruz cada día. ¿Con qué lo asociaban los discípulos? Ellos lo asociaban obviamente con algo repugnante, con algo humillante. O sea, tomar tu cruz cada día, tomar tu cruz. Ahorita les digo, no lo entendemos completamente, pero para los discípulos en ese entonces era, tomar mi cruz, ¿no? Esa expresión obviamente es dada cuando el pueblo de Israel está bajo el imperio romano, y en ese tiempo la cruz era un significado, un símbolo de sufrimiento, humillación y muerte. Era la peor forma en la que uno podía morir. Cuando el imperio romano sentenciaba a algún criminal, cautivo o rebelde, lo crucificaba, y la víctima era forzada a cargar su propia cruz a través de la ciudad hasta llegar al lugar donde sería crucificado. ¿Sí nos suena parecido, no? ¿Quién cargó su cruz? Jesús.
Ahora, que una persona llevara una cruz siempre resultaba en muerte. Nadie decía, ay, voy a cargar mi cruz y nada más por diversión. O sea, no. Siempre que una persona llevaba su cruz, era condenada a ya no regresar. Era condenada a la muerte. Era condenada a dejar a su familia, a dejar las aspiraciones que tenía, a dejar todo eso por lo que había trabajado e iba directamente a la muerte. Ahora, cuando Jesús pide que nosotros tomemos nuestra cruz cada día, no es una situación en la que obviamente sí vas a dejar ciertas cosas, ciertas aspiraciones, pero no es algo como que te van a obligar a hacerlo, sino que en obediencia a Él, en amor a Él, tú lo vas a hacer. Tú vas a cargar tu cruz cada día. Tomar nuestra cruz es demostrar públicamente la sumisión y la obediencia a la autoridad de Cristo, no por imposición como lo hacían los romanos, que los forzaban a cargar su cruz, sino de una manera voluntaria por amor a Él, al Evangelio y a lo que Él ha hecho en tu vida. Ahora el discípulo de Cristo en obediencia acepta voluntaria y decisivamente el dolor, la vergüenza, la persecución e incluso la muerte como consecuencia de su obediencia a Cristo y a su causa. Estaba leyendo el libro de Nip Ripken, el de La locura de la obediencia, y él nos relata algunas historias de los hermanos que están viviendo en persecución, que para ellos es algo normal. Yo lo compartí con algunos de ustedes, es algo normal la persecución, pero platicaba con un pastor en China y le decía, Nick tenía un porcentaje de personas, de creyentes, y ese pastor decía, las estadísticas que tienes son ciertas, pero no en su totalidad. Dice, dos terceras partes de esta población, de esta estadística, son solamente creyentes comunes, son creyentes nominales, y solamente una tercera parte es considerada como un discípulo de Cristo. Entonces dice Nick, a ver, explícamelo, ¿por qué solo esta parte es solamente un discípulo de Cristo? Decía él, entonces, las dos terceras partes solamente vienen a la iglesia normalmente, pero una tercera parte de esas personas son personas que han sufrido persecución, que han tomado su cruz cada día y que se han multiplicado y han hecho más discípulos. Entonces, para uno me pongo a reflexionar y digo, ¿qué tanto esto es verdad? Y decía él también, ¿qué tan reales se convierten las palabras de Jesús cuando nos invita y nos dice, toma tu cruz cada día? Podemos también recordar algunos pasajes que hablan de algunos personajes que tomaron su cruz cada día. Podemos leer toda la lista de Hebreos 11, dicen hoy que algunos de ellos pasaron por dificultades, otros sí lograron algunas hazañas, ¿no? Pero sin embargo había algunos que también pasaron por sufrimientos. Y Jesús obviamente traería planes con él eternos. Jesús conoce cuáles son los planes que tiene para nosotros, sabe qué es lo que viene para nosotros más adelante, pero para eso nosotros debemos tomar nuestra cruz cada día. Y podemos recordar una promesa por parte de Dios en Jeremías 29:11, yo creo que todos lo conocemos, y Él dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Obviamente Jesús, al tomar la decisión de someterse al Padre, tomar su cruz y en obediencia a Dios ir a la cruz, sabía que estaba preparado para nosotros. Lo estamos disfrutando hoy en día, que es la salvación. Obviamente eso le tocó hacer a Jesús. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? No sabemos qué planes tiene Dios para nosotros al tomar nuestra cruz cada día. Pero como discípulos obedientes, debemos hacerlo. Los planes de Dios obviamente siempre son buenos. En el momento no logramos entenderlos, pero los planes de Dios son buenos.
Jesús quiere que como discípulos mostremos a los demás el compromiso diario que tenemos con Él. Debemos identificarnos con Él, debemos obedecerlo a Él, incluso hasta la muerte. Y esta sumisión a Cristo no es algo que tú ya hayas hecho una vez y para siempre. Es una sumisión que debe hacerse día a día, no es una decisión ocasional. Jesús mismo nos advierte que en ese mundo tendremos aflicciones, pero debemos también poner nuestra confianza en Él porque Él ha vencido al mundo. Hay otros ejemplos de creyentes discípulos que por amor a Él se sometieron a su voluntad a pesar de las consecuencias. Y en Hechos nos dice, después de ser azotados salieron con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. La obediencia a Dios implica incluso ser castigados en un contexto de persecución, incluso en nuestra vida diaria. Y yo quiero hacerles la pregunta, ¿a quién de ustedes les gusta sufrir? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Creo que la pregunta se responde sola. Pero eso es lo que nos enseña el mundo. El mundo nos enseña que no sufras, busca tu comodidad, busca estar bien, busca los placeres, sigue esta corriente, pero como discípulos de Jesús debemos seguirlo y obedecerlo completamente, debemos obedecer completamente su voluntad, la cual es buena. Obedecer, es decir, seguirlo, no es una acción que indique hacerlo una vez nada más, es una acción continua, es confiar en Él, creer que es Cristo y que Él lo ha dado todo por nosotros. Es caminar sus pasos, andar como Él anduvo y seguir sus pisadas. Es obedecer sus mandamientos y de esta manera vamos a mostrar que somos verdaderos discípulos. Este pasaje podemos resumirlo de la siguiente manera. Si alguno quiere ser mi discípulo, debe de una vez por todas darle la espada a su yo, aceptar decididamente el dolor, la vergüenza y la persecución por mi causa y en mi causa, día tras día, y debe entonces continuar siguiéndome, obedeciéndome como mi discípulo. Entonces, ¿qué debo hacer para ser un discípulo obediente? 2 cosas: negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día. ¿Cómo podemos lograr esto? La clave está en una constante comunión con Dios, para así poder conocerlo verdaderamente cada día y confiar en que sus planes son perfectos, planes para nuestro bienestar. Yo les invito a que reflexionemos en estas palabras y que pidámosle a Dios perdón por algunas cosas que hemos dejado de hacer o que estamos haciendo y que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Como decía Andrew Murray, hay cosas que deben ser reconocidas, deben ser confesadas y deben ser entregadas a Cristo. ¿Qué vamos a entregar el día de hoy? ¿Qué nos estorba el día de hoy para obedecer a Cristo? Obviamente tiene un costo, pero que vale la pena. Tiene un costo que al final del día o más adelante vamos a entender cuáles son los planes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la invitación es: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y síguela. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú, Señor, nos has invitado a ser parte de tu grupo de seguidores. Gracias porque nos has permitido caminar contigo y tener esta comunión constantemente contigo. Y te queremos pedir que podamos someter nuestra obediencia a ti, Señor, y entregarte en cada aspecto de nuestras vidas cuestiones que nos impiden o que nos están limitando para obedecerte completamente. Señor, confesamos nuestros pecados, confesamos que sin ti no podemos ser discípulos obedientes y queremos pedirte que camines con nosotros y queremos caminar contigo cada día. Señor, gracias por el sacrificio que has hecho por mí. Gracias porque por medio de él ahora yo puedo disfrutar de la salvación y disfrutar el ser tu discípulo. Por favor, ayúdanos, guíanos y enséñanos, Señor, cada día a hacer tu voluntad. Todo eso te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias.